Ahí está. Me había olvidado prender el micrófono. Vamos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, salió esta reunión media imprevista, pero el Señor es el que nos va a guiar. Eh, por supuesto vamos a hablar de la oración, que algunos defectos y las virtudes que tiene el que ora en realidad, porque Dios hace todo perfecto. Y puse unas preguntas. ¿Cómo oramos? ¿Para qué oramos? Sabemos que el mundo también tiene sus oraciones, está lleno de credos, distintas religiones. Muchos lo hacen por tradición, así de generación en generación, se van pasando rituales, oran sin meditar en lo que se dice, se ora a ángeles, se le ora a santos, estampitas con oraciones, lo que se le ocurre, hay de todo en este mundo, la gente pone su fe en cosas así, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Lo invito a abrir a todos en Mateo 6, porque vienen los discípulos de Jesús y le preguntan cómo tiene que ser la oración. Yo voy a sacar algunos versículos nomás de ese lugar y voy a ir citando versículos de otra parte de la palabra de Dios. Y tenían inquietud los discípulos y querían saber cómo tenían que hacer para orar. Y en el capítulo 6, versículo 5, empieza el Señor Jesucristo, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. La oración tiene que ser de corazón, no una actuación. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre para que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Hemos visto que casi todas las iglesias, el Señor Jesús le está enseñando el Padre Nuestro, acá que lo vamos a ver del versículo 9 hasta el 13, lo da a modo de ejemplo a esa oración. Pero la religión mayoritaria lo repite, lo repite, lo repite. Y acá el mismo Señor Jesús, en su palabra, en el capítulo 7, en el versículo 7, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros, si lo pidáis. El Señor aquí lo estamos viendo cómo está enseñando sobre la oración. Él mismo es el maestro, está ahí como pedagogo y con toda autoridad, porque Él es el que establece el camino entre nosotros y Dios, y nos da este medio que es la oración, la comunicación con Dios, y Él la está explicando cómo tiene que ser. Él es el maestro y, y empieza a dar cosas que no se deben hacer, de qué manera se debe orar. Así que no van a repeticiones, no palabras inventadas y recurrentes, sino de corazón tiene que ser. Porque dice, si no, serán semejantes a esas personas que lo hacen. Y empieza agregando, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe todas nuestras necesidades
antes que nosotros se lo pidamos. Antes que salga mi palabra, tú ya lo sabes, decía el salmista. Y Cristo acá lo está confirmando a eso. Y acá se empieza a caer en errores, porque esto nos puede llevar a suponer que como Dios conoce todas las cosas, como Dios que tiene todo poder, que Él no tiene límite de tiempo ni de distancia y sabe nuestras necesidades, entonces pensamos, sabe todo, tiene todos los medios, es el que lo puede hacer y ¿por qué no nos los da? ¿Y por qué no nos los da ya? Nos ponemos en un papel exigente. Si el Señor nos diera todo lo que pedimos, sería desastroso. Es como un niño caprichoso. Si el Padre le da todo, 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 es para mal de él. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y el Señor sabe todo. Y entonces caemos ahí en una actitud liviana y desentendida. Y mal usamos este, que es el único medio que tenemos para entablar con Dios. Que el Señor nos libre y nos ayude. Este medio lo trazó el Señor Jesucristo y es una comunicación perfecta. Tenemos llegada al Padre, estamos en su presencia a través de la oración. Y yo me puse algunos puntos que están mal cuando oramos. Muchas veces nos olvidamos que Dios sabe todas las cosas, o sabemos, y entonces le informamos a Dios lo que nos está sucediendo, como una forma así coercitiva, como que Dios no lo suponemos que, uy, se le habrá pasado a Dios, o Dios no lo sabe, o no está teniendo conocimiento de lo que me está sucediendo. Pero en su palabra dice que Dios sabe todo hasta el último detalle de nuestra vida. Y si no es por su voluntad, no se cae ni siquiera un cabello de nuestro cuerpo. Él nos conoce más que a nosotros mismos por lejos, y Él nos ha hecho. A Dios no se le pasa nada por alto, así que pensar de que algo que nos sucede, Dios no lo sabe, eso está mal. A veces tratamos de entusiasmarlo para que lleve a cabo su deber, como que Dios no debe cosas. Entonces, venimos ante Dios con una posición de como que me lo merezco, que me tiene que hacer ese favor. Y no nos merecemos nada, solamente es por su gracia que nos merecemos las cosas. Sin embargo, cuando vamos a Dios en oración, tiene que ser con toda humildad y pidiendo que se haga su voluntad. Y eso mismo nos enseñó Jesucristo. Cuando estaba en el Getsemaní, dicen, oren, oren, para que no caigan en tentación, porque la carne es débil. Y él sabía que le venía todo el sufrimiento y la muerte en la cruz, y tenía que cargar por todo nuestro pecado. Por eso en Lucas 22:42 lo vemos a él diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así tiene que ser nuestras oraciones. Hay cosas que no nos gustan, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bueno, sí, es perfecta, no lo ponemos en duda, pero a veces desde nuestro punto de vista decimos, no, para mí no es agradable, pero es que no conocemos todos los caminos de Dios. Y cuando luego lo comprendemos y hemos pasado todo, nos damos cuenta, era así, tenía que ser así, porque era lo mejor para mi vida. Y Cristo da ese ejemplo. Si es posible, pásame, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero muchas veces nosotros actuamos como presionando a Dios a causa de nuestra impaciencia, o porque no queremos pasar por una prueba o por una dificultad, o empieza a decaer nuestra fe y empezamos a dudar. Entonces como que lo queremos apurar a Dios o a decir, mira la necesidad, la urgencia que tengo, como si Él está ajeno del problema o que no nos quiere contestar, no nos está respondiendo la oración. ¿Hasta cuánto debo esperar? ¿Cuántas veces le tengo que pedir las cosas?
Y no nos sucede solo a cada uno de nosotros, lo podemos ver que a Pablo también le pasaba, porque podemos leer en 2 Corintios 12, entre el capítulo 8 y el 9, que él tenía algo que lo afectaba y le pedía a Dios que se lo quite. Y en la palabra de Dios dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado, 3 veces y con rogación, habría que ver con cuánto clamor lo habría pedido Pablo. Dice, le he pedido al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sabemos a veces por qué suceden las cosas, pero a veces somos insistentes con algo que no comprendemos. Pero el Señor nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se hace mucho más grande cuando uno es débil. Si fuéramos nosotros poderosos, no le daríamos lugar a Dios, no se vería reflejada esa gracia tan inmensa de nuestro Dios. Y ahora me paso a la parte benéfica de la oración. ¿Por qué nos juntamos a orar? ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? Y es innumerable. Yo puse solamente algunos puntos de lo bien que nos hace y que nos debe llevar a orar con más devoción al Señor. La oración en sí misma, este es un punto, nos alienta a buscar la presencia de Dios. Cuando uno busca la presencia de Dios en oración, cada vez uno tiene más deseo, más aliento. El espíritu se fortalece porque está en contacto con el Espíritu de Dios. Es que cargamos nuestras pilas y nos brota cada vez más ese deseo de buscar la presencia de Dios. Y eso nos va a poner en práctica la fe. Cuando tenemos unas cosas que no podemos resolver, porque comúnmente nos creemos autosuficientes y lo resolvemos nosotros. Y cuando se nos complica todo, bueno, tengo que acudir a Dios. Y la oración pone en ejercicio la fe. El practicar la oración nos estamos fortaleciendo en la fe, porque ahí ya se lo llevamos ante Dios. Y nos hace meditar en su palabra, y en su palabra está llena de promesas. Y es lindo pensar en eso, que el Señor promete y cumple. En Lucas 12:24, Cristo habla de la ansiedad de las personas, qué se iban a poner, qué iban a comer, de lo que estaban necesitando. Y él hace una comparación muy sencilla con las aves. Yo las veo aquí en el patio de mi casa, unas heladas, unos fríos, y amanece el día y están cantando, y digo, ¿cómo pasaron tanto frío? ¿Cómo se alimentan? Y, y el Señor nos lleva a mirar las cosas que Él ha hecho. Dice, considerad las aves, dice, no siembran, no ciegan, no tienen despensas, ni granero, y Dios las alimenta. Y después hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Si somos hijos de Dios, ¿cuánto valemos para Dios? Muchísimo, pero no nos damos cuenta. Y el Señor es el que está a favor de nosotros. Uno al orar se va liberando de las preocupaciones, porque uno derrama todas sus cuitas, todas sus tristezas, todo lo que le aqueja, se lo lleva al regazo de Dios, se lo deposita ahí en su seno y se lo entrega a Él, a todo nuestro pesar. Y ahí podemos descansar en Dios. Cristo nos dice en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, la solución de nuestra vida es ir, buscarlo a Dios a través del Señor Jesucristo, llevarle todas las cargas, todo lo que está trabajando nuestra mente, y Él nos quiere hacer descansar. Y no solo que nos deja descansar, sino que nos da de su paz, porque en Juan 14:27
El Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo da, no es una paz terrenal, es una paz eterna de corazón. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, la oración nos lleva a fortalecer esa fe, a agarrarnos del mismo Señor, que es todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas. Bueno, evidentemente se le tildó a Ariel. Ahí lo llamo a ver si se puede conectar de nuevo. Bueno, continuamos. Al orar nos estamos fortaleciendo, hermanos. Y yo quedé que es también el Señor nos da el deber de orar unos por otros e interceder unos por otros. En esta reunión de oraciones van poniendo motivos de oración porque el Señor nos bendice y quiere que intercedamos unos por otros. Ya en su palabra, en Santiago 5, en el versículo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y en el versículo 16, en la segunda parte, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando de enfermedades también, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dios escucha y el que puede es Él, y Él es el que hace que las cosas funcionen. Para tener fe, el mejor ejercicio es la oración. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero la oración es sumamente necesaria porque es una consecuencia de la fe y fortalece esa fe. Somos musculosos en fe cuando oramos al Señor. Trae, trae beneficios al alma porque genera confianza. Uno cuando tiene la fe puesta, se agranda esa confianza en Dios, porque Dios es todopoderoso y Dios cumple, y lo vamos viendo en hechos milagrosos que Él va haciendo día a día. La oración nos da contención. No estamos solos, estamos con el que inventó todo, el creador de los cielos y la tierra, que está con nosotros conectado. Entonces, ¿cómo no vamos a poder sentir solo? Si Él es todopoderoso, qué hermosa contención nos da la oración. Es el termómetro de la iglesia. Si acá tenemos dos o tres hermanos nomás en la reunión, es porque algo está andando mal. Y si está lleno, es porque esto está funcionando bien, porque tienen deseo de juntarse a orar los hermanos. Está esa buena voluntad, hijos de Dios, y tener necesidades e interceder unos por otros, y se ve el amor también entre los hermanos. Nos permite crecer en conocimiento de Dios, no un conocimiento teológico, es un conocimiento de Dios en la intimidad de uno con Dios. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir y se derrama su corazón ante Dios. Y lo conoce mejor que una persona que puede estar graduado en los mejores lugares de estudio. Es más, Jesús buscó gente, algunos incultos, y fueron sobre ti voy a ser la base de esta iglesia, decía. Y eran personas muy rudimentarias. El conocimiento de Dios es a través de la oración, a través de ese diálogo entre uno con Dios. Yo lo puedo conocer por su palabra, pero lo puedo conocer
realmente cuando hablo con Él, cuando las lágrimas saltan de alegría o de reconocimiento de Él. Es que Dios nos revela su persona en medio de la intimidad. Vimos ahí en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá tu puerta, ora al Padre que ve en secreto. El Señor nos está viendo en secreto, ahí es el mejor momento de la oración, a solas con Dios. Porque al hablar con Dios, nos vamos a enfocar mejor en nuestra problemática y vamos a pedir realmente lo que necesitamos, no los caprichos. O sea, usted pedía mal, pero no. Cuando uno conoce bien a Dios y está esa intimidad con Dios, va a ir con el corazón sincero ante Él, que Él no lo desprecia, Él acepta esas cosas y va con el problema exacto a Dios. Y ahí es cuando el Señor obra. El ejercicio de orar, la práctica de orar, va creando en nosotros un sentido de dependencia y eso conlleva a que pidamos las cosas en oración y a buscar la voluntad de Dios. Se nos hace una dependencia total de Dios cuando se hace tan habitual el pedido de Dios. Y por consiguiente, si se hace una dependencia de Dios, va a disminuir nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, porque si yo lo quiero hacer por mi lado, es todo orgullo. Pero viene cualquier problema y comprendo que primero hay que llevarlo en oración a Dios, ahí estamos buscando su dirección, su guía, su presencia, la solución correcta, no una solución humana. Que el Señor nos abra el entendimiento y nos ayude a llevar todos en oración. Nuestro tiempo a sola con Dios no solo es una necesidad, puse. Orar, por supuesto, pero a su vez un privilegio. Es hermoso estar en contacto con Dios. Y el Señor nos da el derecho del disfrute de estar charlando con Dios, hablando. Sacamos la palabra oración, es hablar con Dios, charlar con Dios íntimamente. Y cuando lo conocemos bien a Dios, podemos entender las palabras de lo que el Señor Jesús le está diciendo ahí de cómo orar, porque va en versículo 9 de Mateo 6, dice, vosotros pues oraréis así. Acuérdense que ya uno tiene una intimidad muy grande con el Señor y le va a decir, Padre nuestro, mi Padre, con todo respeto, con toda su soberanía, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo se hace la voluntad de Dios, así también en la tierra. Damos por primer lugar la voluntad de Dios. Agradecemos por el pan que nos da cada día y pide que perdones nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos el perdón de Dios porque somos pecadores continuamente y que nos enseñe y que podamos perdonar siempre a los que nos agravian. Que nos libre del mal, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El enemigo anda rondando alrededor y se pide la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es un ejemplo que da de oración, pero que podamos comprenderlo, hermano, que sea una realidad en nuestra vida y que el Señor nos ayude en todo momento. Hay una frase, no sé si lo voy a pronunciar bien, de quien lo escribió, que es Soren Kierkegaard, que me gustó porque dice, la oración no cambia a Dios. Yo porque ore, Dios no va a cambiar, pero sí cambia quien ora. La oración hace que yo cambie. Así que me gustó muchísimo esa frase. Y tenía para leerle una historia que tal vez ustedes la habrán leído en algún lado. La historia de un niño valiente, le puse yo de título, para cerrar con esto. Dicen que existió una tribu en el norte
de América que era invencible. Ninguna otra tribu podía contra ella. Un día, un investigador quiso averiguar el secreto de estos hombres y decidió vivir un tiempo entre ellos para enfrentar sus costumbres. Allí descubrió un ritual ancestral. Se entrenaban los varones desde niño en la destreza de arco, flecha y la pelea de manera disciplinada hasta los 11 años de edad. Esa edad era en la que debían de demostrar su valentía, o sea que a los niños los iban entrenando de chiquitito con todas las armas y en lucha, pero tenían que pasar por una iniciación justo a los 11 años. Cuando un niño alcanzaba esa edad, era llevado solo al bosque, le vendaban sus ojos y así lo abandonaban a los peligros de la naturaleza durante toda la noche. Imagínense un niño de 11 años en el medio de un bosque, que hay fieras, animales, con los ojos vendados, desprovisto de todo. Para vencer sus miedos, para mostrar su valentía, quedaba ahí abandonada en el medio de un bosque toda la noche. Luego, al amanecer, los regresaba la tribu hecho hombre y guerrero. Ya lo nombraban hombre y guerrero al otro día, cuando lo buscaban. Este investigador participó en uno de dichos rituales y entendió el secreto de la valentía. Lo cierto era que mientras el niño enfrentaba los miedos y los peligros de la noche, asustado y solitario, sin poder ver, su padre vigilaba desde un árbol alto, con arco y flecha, que nada le ocurriese. Estaba el padre vigilándolo y el chico no lo sabía. Cuando se le quita la venda, no solo el principiante valiente se sentía con más coraje, sino que descubría la sombra de su padre, que había estado velando junto con él toda la noche sin saberlo. Y el escritor escribe, nada más parecido de lo que Jesús hace con tu vida y la mía. Nunca nos deja solo. Aunque a veces ni siquiera podamos sentir su presencia, Él tiene cuidado de nuestras vidas, de nuestras circunstancias y de nuestro desafío todos los días. Nuestra débil percepción y conocimiento de Dios no nos permite ver su presencia en medio de nuestros miedos y preocupaciones. Es así que nos cargamos de ansiedad. A veces la ansiedad termina siendo un trastorno que nos encarcela y de la cual no podemos salir. Nos preocupamos por todo, nos llenamos de temor y limitamos nuestra experiencia por dicha inseguridad. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y descubrimos que Él está en todo momento, entonces nuestros ojos podrán ver otra dimensión del miedo y de la preocupación. No estamos solos, sino que podemos echar sobre Él nuestra carga, porque siempre tiene cuidado de nosotros. Él siempre cuida de tus hijos. En 1 de Pedro 5:10 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, en esta noche, todos nuestros pesares, nuestras ansiedades, derramémoslas ante el Señor, que Él siempre cuida a sus hijos, siempre está como un Padre amoroso protegiéndonos y cuidándonos de todos peligros. Hasta aquí era lo que tenía, hermanos. Espero que el Señor los llene de bendiciones y que podamos reflexionar en el poder de la oración, quién está del otro lado en la comunicación y que Él cambia nuestra vida y que Él es quien nos cuida y nos busca lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén. Muy bien.